Hola, buenas tardes. Comenzamos entonces con la resolución de la guía de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces dice, resuelve los siguientes problemas realizando todo el desarrollo necesario para justificar su respuesta. Dice número uno, un cuerpo se mueve partiendo del reposo. Perfecto, primer dato entonces. Si ya parte algo del reposo, sabe inmediatamente que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Luego dice con una aceleración constante. Aceleración constante me la dan y eso es igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego dice calcular, letra A, letra A, ¿cierto? La velocidad, en este caso la velocidad final, al cabo de 5 segundos. O sea, el tiempo en este caso serían 5 segundos. Vamos a buscar la formulita, ¿cierto? Que ya sabemos que maneja o rige el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la rigen tres fórmulas. Y una de ellas es la fórmula más sencilla de escribir la velocidad final, que vendría siendo velocidad final, es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso la velocidad final no la conocemos, la velocidad inicial sabemos que es 0 porque parte del reposo, más la aceleración que son 8 y por el tiempo que son 5, no trabajamos con las unidades para no confundirnos y por lo tanto la velocidad final va a ser igual a 40 metros sobre segundo. Y ahí tenemos lista la letra A, o sea la velocidad final al cabo de 5 segundos corresponde entonces a 40 metros sobre segundo. Y luego la letra B, que esta la podemos sacar de dos formas, dice la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Debemos recordar que la distancia, cuando estamos trabajando en movimiento rectilíneo uniforme, acelerado o solamente uniforme, también puede ser como la posición final o también solamente como la posición. De esta forma, sabemos nuevamente que la velocidad inicial corresponde a 0 porque parte del reposo. El tiempo igual viene siendo los 5 segundos. La velocidad final que ya la calculamos en el apartado anterior, que correspondería a 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Y evidentemente la aceleración que también la dan como dato, que corresponde a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la primera opción es trabajar con la primera formulita que vimos al comienzo, que se llama ecuación de itinerario, que corresponde a nuestra posición final, igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa sería la primera opción. Y acá nos podemos dar cuenta que hay cosas que se hacen cero. Por ejemplo, velocidad inicial, que es cero, multiplicado por tiempo. Eso va a ser siempre cero. Eso no se considera. Y podemos partir, obviamente, como siempre digo, como posición inicial de cualquier movimiento rectilíneo, cuando nos convenga, y en este caso sí nos conviene, igual a cero. O sea, ese término también es cero. Por lo tanto, la fórmula se reduce a que la posición final o distancia, que es la que andamos buscando, va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso entonces nos va a quedar que la posición final va a ser igual a un medio de la aceleración, o sea de 8, por el tiempo al cuadrado, que vendría siendo en este caso 5 al cuadrado. Un medio por 8 sabemos que es 4 y por lo tanto 5 al cuadrado es 25. Significa entonces que la posición final va a ser igual a 4 por 25, 100 metros. O sea, esto es lo que avanza en ese tramo de tiempo con esa aceleración y con esa velocidad final. Y la segunda opción vendría siendo trabajar con la tercera fórmula, que vendría a ser velocidad final al cuadrado, que es igual velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la posición. En este caso la velocidad final la sabemos que es 40, la velocidad inicial sabemos que es 0, la aceleración sabemos que es 8 y solamente nos queda como incógnita la posición final o x o distancia. En este caso sería 40 al cuadrado, 1600. 2 por 8 que es 16, eso nos queda por x. Por lo tanto, x va a ser igual a 1600 sobre 16, que si lo dividimos, eso nos va a dar entonces 100 metros. O sea, ahí está nuestro resultado, que serían 100 metros, al mismo tiempo que de la otra forma que lo hicimos arribita. ¿Sí? La voy a correr un poquito para el lado izquierdo para que se vea un poquito mejor. Ahí sí, ahí se ve bien. Entonces los dos nos da x vale 100. Bien, este es entonces el primer ejercicio. Ok, colocamos datos del número 2 que dice lo siguiente. Dice que tenemos una velocidad inicial de 15 kilómetros sobre hora
lo transformamos a metros sobre segundo, significa que tenemos que dividir por 3,6 y ese resultado nos queda 4,16 metros sobre segundo. Y por otro lado, la velocidad final nos está diciendo que es igual a 60 kilómetros sobre hora. Lo dividimos por 3,6 y ese resultado obtenido va a ser 16,6 metros sobre segundo. Y el tiempo, porque esto todo ocurre en 20 segundos. Ahí están todos los datos. Entonces la letra A dice lo siguiente: calcular las velocidades medias. Recordemos que las velocidades medias no es nada más que el promedio. Entonces en este caso va a ser la primera velocidad, que sería 15 kilómetros sobre hora, más los 60 kilómetros sobre hora dividido por 2, porque es un promedio. O sea, la velocidad promedio va a ser 37,5 kilómetros sobre hora, y si lo dividimos por 3,6, esa velocidad nos va a quedar igual a 10,42. Ahí está entonces las velocidades promedios. Eso va a ser metros por segundo. Ahí sí. Perfecto. Bien. Luego la letra B dice calcular la aceleración. Entonces la aceleración ya sabemos que es velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sabemos que es 16,6. Velocidad inicial sabemos que es 4,16. La aceleración es la que estoy buscando y el tiempo era el valor 20. O sea, nos va a quedar 16,16 menos 4,16. Todo eso dividido por el valor 20. Y por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0,62 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la solución del ejercicio en su apartado B. Y finalmente la letra C dice la distancia en metros. Entonces aquí yo puedo trabajar directamente con la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición. O sea, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la posición. De todas formas, acá calculamos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración me tiene que dar la posición final. Reemplazamos y esto va a ser 16,6 al cuadrado menos 4,16 al cuadrado. Todo eso dividido por 2 veces 0,62, que es la aceleración. Hacemos toda la calculadora y ese resultado nos va a dar aproximadamente, vamos a verlo acá si lo tengo listo, eso nos va a dar 208, ahí está el resultado, 208,27. El resultado es 208,27 metros. Y ese es el apartado C. Y aquí ya tenemos listos nuestros primeros dos problemas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado.